noches, amigos. Estamos otra vez aquí con mucho gusto para llevar hasta sus hogares Diálogos Hidalguenses, el nuevo programa de radio y televisión de Hidalgo, que distingue con su presencia el maestro Ricardo Garibay. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches, arquitecto. También, amigos, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, un intelectual hidalguense conocido por todos ustedes, el cronista del estado de Hidalgo, el licenciado Juan Manuel Ménez Yaguno, que abrillanta este programa esta noche. Gracias, Manuel. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación, maestro. El tema que vamos a tratar hoy en esta charla de Diálogos Hidalguenses, amigos, se refiere al amor místico. Don Ricardo insistió en tratar este tema que dará seguramente, usted lo verá, para mucho platicar. El amor místico. Y como este programa siempre empieza con un poema, don Ricardo Garibay tiene la palabra. Vamos a leer un poema místico. No acabamos enteramente aquello del amor religioso. Se terminó el tiempo, había muchos temas todavía, pero ya iremos viéndolo. Por lo pronto, este es el amor místico, algo totalmente diferente al amor religioso. Y voy a leer el cántico del cántico espiritual, La Noche Oscura, de San Juan de la Cruz. ¿Acaso el místico más elevado que ha dado la humanidad? ¿Y acaso la poesía más elevada, más hermosa que ha producido el género humano? La Noche Oscura dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche, que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. La Noche Oscura, de San Juan de la Cruz, y toma ahora la palabra el licenciado. ¿Cuál es exactamente su apellido? Ménez. Y yo siempre estoy viendo Méndez. Es Ménez. Ménez. ¿De origen, licenciado? ¿Español? Claro, pero ¿de dónde? De Asturias, Asturias. en el norte. Ménez. Licenciado Ménez, le toca hablar. Pues, maestro, yo veo en la mística de la poesía española del siglo de oro un verdadero parteaguas de la literatura. No sé, creo que el lenguaje utilizado, siento que San Juan de la Cruz tiene mucho de Garcilaso, claro, pero se eleva extraordinariamente. Claro. Y yo creo que no solamente por este cántico hermoso, sino por toda su obra, por el estilo utilizado, por el lenguaje, podemos entender cómo transforma la poesía de la lengua española. Como más adelante quizá en la prosa lo transformará Cervantes con sus obras. Es decir, lo siento un parteaguas. Ahora, hace un momento hablaba usted del amor religioso y de la diferencia con el amor místico. Hay una vieja clasificación que dice que la literatura sagrada, está dividida en 4 grandes secciones. La religiosa, que son las obras que explican la doctrina cristiana, la ascética, que trata de inculcar preceptos morales y orientar conductas, la piadosa, que comprende obras escritas en alabanza a Dios y a los santos, y la mística, obra donde se habla de la fusión del alma
con Dios, Ya. ¿no? Sí, señor. Y pasa por los grados de la ascensión mística, el cogitatio, vamos a decir, el pensamiento, la meditación, la contemplación, y se llega inclusive al éxtasis. El conocimiento. El conocimiento, la meditación, la meditación, contemplación y el La éxtasis. contemplación y el éxtasis. Qué linda escalera. Pues es de Bersón. Sí. ¿Recuerda usted que Bersón iba a convertirse al catolicismo en el momento de la persecución nazi? Y por no abundar en el desprecio a los judíos, renunció a convertirse al catolicismo. Gesto que yo advierto de un profundo cristianismo, por cierto. Sí. Ya. Era un aparte muy veloz. ¿Quiere usted seguir? Sí, y precisamente, fíjese que tomando a Bersón, dice que el amor místico se identifica con el amor de Dios por su obra. Amor que es el que ha creado todas las cosas. Ya. Sin embargo, dice, y creo que tiene mucha razón, el místico se aleja del mundo, se aleja de la realidad. Y con ello se aleja de Dios porque Dios lo puso en esa realidad. Es el pleito viejo, claro. Sí, sí. Y entonces hay que fugarse para entender a Dios. Pero dice Bersón, cuidado, porque en esto la degradación del hombre puede ser la degradación de Dios mismo. La degradación de esa obra de amor. Es un hombre que se separa totalmente del mundo y quiere ser diferente a los demás. Y allí habría que ver si desde el punto de vista cristiano esto es válido. Es decir, si para tener una comunicación con Dios hay que alejarse de la propia obra que Dios ha creado. Ya. Bueno, si me permite, señor Garibay, Sí, señor. en el Evangelio hay muchas citas de renuncia a las cosas terrenales para acercarse a la divinidad. Muchas veces, quien quiere seguirme, que se niegue a sí Deja mismo. tu casa, deja tu Todo, familia, todo, deja todo. tus riquezas. De tal Toma tu forma que- cruz. Y Y sigue. sígueme. Ya. Sí. También hay esto, licenciado y arquitecto. La proposición católica es que el hombre se deshaga del mundo, asciende hasta determinada altura, ahí baja la condición divina, Dios mismo, A tener una fusión. se penetran, es la fusión mística. Y de ahí el hombre baja ya armado a enterarse de las cosas del mundo y a coadyuvar en su gobierno. Esta es la ortodoxia católica. Deshácete del mundo, sube a mí y regresarás al mundo, pero ya conmigo. Por donde queda salvado el escollo que usted ponía, que si nos desentendemos de la humanidad, degradamos de muchos modos a la humanidad, y de este modo, como es la obra, digamos, más principal de Dios, degradamos la condición divina. Peligrosísima proposición, Sí. aparentemente sin salida, ¿verdad? Sí. Siga usted, señor. Yo tengo aquí un concepto de la palabra mística. A ver, Dice venga. que comenzó a ser usado en este sentido en los escritos de Dionisio el Areopagita, Sí. que se inspiró en el neoplatonismo de Proclo. Dice que en tales escritos se acentúa el carácter místico del neoplatonismo original de la doctrina de Plotino. Ya. Creo que el misticismo va a surgir como un producto natural de la Edad Media, de esa edad de recogimiento, De acuerdo. de los eremitas, de aquella gente que se alejaba del mundo. Y bueno, se va a llegar al éxtasis, como dijera Fray Luis de León, la docta ignorancia, pero separado del mundo. Y en este sentido creo que, bueno, autores místicos, enteramente místicos, bueno, pues desde luego San Juan de la Cruz, Chao. quizás Santa Teresa, pero nos vamos a encontrar con que tenemos muchísimos escritores que son místicos a veces, que tienen tintes de misticismo. Por ejemplo, Fray Luis de León, Fray Luis de León. que su literatura realmente va por el lado de la ascética y a veces de la piedad, ¿no? Sí. La perfecta casada o cosas de ese Sí. tipo, pero que tiene
que tiene también tintes de misticismo. Rozan el misticismo, sí, cierto. Oh, qué descansada vida la que huye del mundanal por ejemplo, ruido por donde ¿no? han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, etcétera, ¿no? Y nuestra propia Sor Juana. Hay un poema que ustedes deben recordar de un escritor poco conocido, digo, no poco conocido, más bien poco prolífico, Fray Miguel de Guevara. Ya, claro. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme en verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muévenme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muévenme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Bien ahí. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ya, bien leído además, solo que le faltó el acento. Bueno, ¿En el qué? ¿por qué muchos sí? ¿Por qué No me tienes que dar. Es decir, no tienes nada que darme. No hagas bolas, yo te amo y punto. No me des nada a cambio. Que eso sí es desprendimiento místico, para que vea. Totalmente. Terrible. ¿Por qué muchos autores, en muchas antologías, la mencionan como un anónimo? No se la atribuyen a Fray Miguel de Guevara. Porque no está absolutamente comprobado que sea de Fray Miguel de Guevara. No está comprobado ¿No? totalmente, no. El poema es tan eminente, porque yo me lo sé porque mi madre me lo decía y ahora di esto después de la confesión. Y venga a decirlo y a decirlo, a declarar el amor a Dios. El amor porque sí, porque Él es la cosa aquella inmensa y yo no soy nada. Y había que decir el poema. Y me decía mi madre, no se sabe quién lo compuso, pero estaba inspirado por el Espíritu Santo. Eso sí, ten la certeza. Y así, mamá, y a darle con el poema, ¿no? Bueno, ¿de qué se ríen? Pues su mamá tenía razón, señor. Sí, señor. Sí, es la primera vez que me dice de qué se ríe y no sé qué contestar. Realmente, licenciado, ¿por qué nos reímos? Somos unos bobos, ¿qué pasa? No, por la lección santa de la mujer, que no era ninguna erudita, ¿no? Ya. Señor, ¿quiere usted seguir? Pues para nosotros, nuestra poetisa por excelencia, A ver, venga. doña Sor Juana Inés de la Cruz. Este es un poema en el que expresa los efectos del amor divino y propone morir amante a pesar de todo riesgo. Ya. Traigo conmigo un cuidado y tan esquivo que creo que, aunque sé sentirlo tanto, aún yo misma no lo siento. Es amor, pero es amor que faltándole lo ciego, los ojos que tiene son para darle tormento. El término no es acuo, que causa el pesar que veo, que siendo el término el bien, todo el dolor es el medio. Si es lícito y aún debido este cariño que tengo, ¿por qué me han de dar castigo? ¿Por qué pago lo que debo? Oh, cuánta fineza, oh, cuántos cariños he visto tiernos. Qué amor que se tiene en Dios, qué amor que se tiene en Dios es calidad sin opuestos. Y termina, quien tal oye diría que si es así, ¿por qué peno? Mas mi corazón ansioso dirá que por eso mismo. Qué espléndido el poema, desde luego, ¿no? Yo me atrevo a decir esto, licenciado, que es un poema y, por eso es de Sor Juana, construido a base de una diamantina inteligencia. Sí. Yo no creo que sea místico el poema. Es un poema densamente religioso y construido con una razón sumamente lúcida, cosa enemiga de la mística. Sí. La mística es esto, no que yo crea que es esto, no, es esto, la unión del alma con Dios. Eso es la mística. Cuando de repente los políticos hablan de la mística, se me enchina el cuerpo. Salirse de... Y anhelo una pistola para acabar con el político que habla de la mística, ¿verdad? No tiene ni idea de lo que está diciendo. También los locutores de radio y de televisión, licenciado y arquitecto, hablan de la mística. Es una palabra sacrosanta, misteriosa, hermosísima palabra, mística, ¿no? Que usa cualquier cuidam para referirse a cualquier oficio vil. La quieren usar como un sinónimo de Ideología, cohesión, de ideología. de cohesión. Fulano no tiene mística en su trabajo, pero como dice don Ricardo, está perfectamente degenerada. Sí, claro.
Es decir, su sentido verdadero se deforma, pero como dice usted, como está un poco de moda decirlo, o sea, Sí, hay ¿verdad? gente que Qué usa lástima. términos que no conoce realmente. Sí, claro. No es mística, debe ser ideología, corriente, jerga, X, ¿no? Se ha hablado de la mística de Lázaro Cárdenas, Ujú. de la mística de Sánchez, no me acuerdo cómo se llama, el futbolista. Hugo, y de la mística de Julio César Chávez, el trompeador. Se habla de la mística de esa gente, por Dios santísimo, ¿no? Cuando que tenemos que hablar de Swedenborg, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Malón de Scheide, gentes misteriosas y de altísimo espíritu para poder entrar en la mística. Es la unión del alma con Dios y nada más. No hay ninguna otra cosa que sea la mística. En la Biblia, Sí, señor. ejemplos de autores En místicos. la Biblia, bueno, yo diría que el pasaje donde Jacob lucha con el ángel es una parte enteramente incomprensible y enteramente Y mística. muchas partes del Cantar de los Cantares. Ah, bueno. Ese es el- Bueno, y Bueno. del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Inclusive- Juan. El Apocalipsis de San Juan. De hecho, vamos a decir que todo el Antiguo Testamento es una especie de airón místico. Todo el Nuevo Testamento, perdón, todos los evangelios son un airón místico, incesante e inagotable, claro. La personalidad de Jesús es básicamente una personalidad de un misticismo sumamente poderoso, como nunca más Sí. se volvió a ver ni nunca se vio antes. Es el místico por excelencia. ¿Acaso quien se le acerque por el rumbo de la mística sea San Pablo, por el rumbo de la caridad sea San Francisco? ¿Acaso por el rumbo de la poesía sea San Juan? Siempre muy atrás de lo que es la personalidad de Ese Jesús. bello inicio del Evangelio de San Juan, en el principio Era Era el el verbo. verbum. el verbo estaba en Dios. Qué cosa tan Y el linda. verbo era Dios. En él, ¿qué? De él partieron todas las cosas y sin él nada de lo que Nada fue es hecho ha sido. Ha sido hecho. En fin, lindo. San Juan es el poeta. Eso es lo que le decía. Claro. San Juan siempre está buscando expresarse Sí, de una forma hermosa, linda. Bueno, el Apocalipsis es terrible. dramático, es terrible. Es un libro terrible. Terrible, A mí pero- me cuesta mucho trabajo releerlo. Me entran unas congojas, ciertos horrores Sí. a leer el Apocalipsis. Y claro, las visiones místicas ahí son colosales. Nunca he logrado olvidar, y esto lo leí desde muy temprano en mi vida, Las trompetas y los sellos. por ejemplo, o la Jerusalén celestial de oro macizo bajando de los cielos Sí. hasta aposentarse frente a la visión de Juan, el apocalíptico, ¿no? Sí, sensacionales cosas, algunas muy feas. Terribles. Muy Sí, estremecedoras. Sí. Yo no sé si tenía razón el viejo aquel, pero lo que vio... Muy grande ya cuando lo escribe, ¿no? Sí, era muy viejo. Patmos. Sí, muy viejo. ¿Con qué seguimos, señor? Porque podemos abundar por lo que es la mística, Fíjese pero que- haga lo que quiera. Yo quería recordar en este momento a Santa Teresa. Venga con la vieja, venga. Santa Teresa se casa con la iglesia, Ah, bueno, se casa con Jesús eso sí. y lo confiesa. Lo confiesa que es su amado. Era muy común en la época Sí. el hacer votos y compararlos con un matrimonio con Cristo. Claro, claro. Sí. Bueno, Santa Teresa es la que tiene levitaciones. Todos ellos jugaban a la levitación como nosotros a las canicas cuando éramos niños. Casi en el momento que les daba la gana, vámonos para arriba y quedaban suspendidos en el aire. Hay la anécdota aquella. ¿Quién es? ¿Quién es? Un santo chiquitico que es entusiasmado por el amor a Jesucristo, oye cantar los pájaros, abre los brazos y un segundo después está en la rama más alta, sin peso y cantando como los pájaros. Esto es lo que da un ejemplo de lo que es la entraña de la mística. Decir no creo en eso es ser muy grosero, muy ordinario. No. Hay que creer en eso porque es testimonio de libros insignes y porque forma parte del acervo de la humanidad. Eso, y creer en eso. Y no creer en eso es como decir no me gusta el champaña, lo que me gusta es la marranilla. No, son groserías, ¿verdad? Bueno, ¿no cree usted que en esto de la mística haya, de acuerdo con la clasificación de Bersón, cierta confusión entre la ascética, la elevación Por supuesto. y la mística? Por supuesto. Y que sea más Santa Teresa una ascética que una mística. Vamos a ver qué entiende usted por ascética.
Mire, yo hace un momento le decía que la ascética son las obras que tratan de inculcar preceptos morales y orientar conducta, dice Bergson. Como el RTD o... Por ejemplo. El FTD. El FTD y todos los FTD, catecismos. Sí. Hace un momento platicábamos de algo extraordinario, ¿no? Del FTD, al tratar el mandamiento del no matarás. Y platicábamos de un cura de San José de Gracia que el maestro Garibay conoce, en una muy ilustrativa. San José de Gracia es el pueblo en vilo. Sí, señor. El de Luis González. Sí. Un hombre que mataba dando la bendición. Sí, sí, claro. Era cristero y se enfrentaba a las fuerzas del gobierno. Las fuerzas del gobierno un tiempo fueron comandadas por un pariente mío, Aguilar, el general Pancho Aguilar, hombre tremendo, ¿no? Un poco animal, muy ladrón y militar muy aguerrido. Y le sucedió esto a Pancho Aguilar y abandonó todo. Que persiguiendo a los cristeros, aquellos tramontaron, perdón por el italianismo, un cerro, bajaron y sobre el cerro apareció una gigantesca imagen de Jesús. Y ahí Pancho Aguilar dijo, hasta aquí llegué, y renunció a seguir. Bueno, este sacerdote que yo conocí debe haber muerto ya, era muy viejo cuando lo conocí, por los años 50, le contaba yo al licenciado. Era un guerrillero auténtico, fue cristero. Y entre otras cosas, conocía muchísimo esa sierra, que es inmensa y hondísima. Se metía en la sierra con 10 o 20 hombres, con la tropa del gobierno detrás, y los perdía. Hacía que se extraviaran en el laberinto de las cavernas y de las barrancas. Y ahí se quedaban para siempre. Ya que los habían perdido, subían hasta una altura muy, muy grande, y desde ahí veían como hormigas a los del gobierno perdidos. No volvían a salir nunca. Entonces desde arriba rezaba por ellos un poco, los bendecía y vámonos porque se van a morir, hijitos. Y se iban. El santo cura de San José de Gracia. También me contó que llegó la Semana Santa y su comentario era este: estos babosos creyeron que por ser cristianos no combatiríamos el Viernes Santo y nos emboscamos. Después de recordar la muerte del Señor y de hacer lo que debe hacerse ese día sagrado, nos emboscamos y aparecieron los del gobierno y acabamos con ellos. Y viera usted, muchacho, me decía, qué lindo se veían los cadáveres, cómo se iban hinchando al sol. Y esto decía el Santo Padre. Si hay gente dura, ¿no? No sé por qué estamos... Porque hablamos del FTD, y en el FTD... De los libros ascéticos. Hay la permisión de matar por la patria. Claro, claro, claro. La religión. Bueno, no la hay, francamente. Menciona en la explicación del quinto mandamiento, ¿no? Que solamente muerte justificada, como es en defensa propia, pero que además no es ninguna cosa del FTD, es una jurisprudencia mundial, ¿no? Excluyente de responsabilidad. Una defensa propia, guerra justa, y ahí es donde cuando tienes 13 años y estás en secundaria y te dan el libro para leerlo, dices guerra justa. ¿Al criterio de quién? Bueno, claro. ¿Quién califica la guerra de justa o injusta? El otro día leí un artículo en el que decía el abuso que hace la autoridad, los gobiernos, las ideologías, el abuso que hace de los términos Dios está conmigo. Pero es algo tan antiguo y tan reciente. En la última confrontación bélica en el Medio Oriente, cuando, ¿qué fue? En 1991, creo que por los ahí. Estados Unidos invadieron Irak para rescatar Kuwait, entre comillas. Ambos países, ambos líderes, George Bush por un lado y Saddam Hussein, invocaban a Dios de su parte. Sobre todo. Hussein invocaba la intercesión de Mahoma. Bush invocaba la intercesión de Jesucristo. E Israel invocaba la intercesión del Mesías que ha de venir. Y todo el mundo se encomendaba a Dios para romperle el alma al enemigo. Eso es algo verdaderamente... Fíjense que un caso... Y para ambos la guerra, perdón, Juan Manuel, era justa. Santa. Sobre todo con ese fanatismo de los musulmanes, más ferviente que el cristianismo de los gringos, porque los gringos, sobre todo el soldado del marín, pues más que requerir del apoyo de una Biblia para combatir,
requieren de otro tipo de apoyos, como son algunas drogas heroicas o algunos Sí. estimulantes, ¿no? Y una dosis de imbecilidad que han demostrado tener, claro. Entonces, pero es rarísimo, y siempre los gobiernos invocan a Dios de su lado. Qué Claro. arbitrarios somos los hombres, ¿verdad? Fíjate que nada más que interesante es esto. En la conquista de América, bueno, pues la guerra no es una guerra justa. La conquista está repudiada por el derecho, es una ocupación violenta. Claro. Y todo aquello que entrañe violencia no debe estar permitido por el derecho, por la Ciertamente. ética, por etcétera, ¿no? Ciertamente. ¿Qué se hace entonces? Bueno, lo que ellos hacen es acudir inclusive a, bueno, ahí tenemos a los dominicos que tratan de explicar el por qué es justa esta guerra. Hay quien dice inclusive que los indígenas de esta tierra no son seres humanos porque no están redimidos. Consecuentemente, se puede colonizar, es decir, porque aquí entra el término difícil, se coloniza aquello que está deshabitado, aquello que no pertenece a Ya. nadie. Entonces, si aquí había seres humanos, no puede llamársele colonia, no puede llamársele colonización. Ya. Es una conquista y eso está repudiado por Es el una derecho. ocupación, como dijiste. Entonces acuden con el Papa, despojo. que por cierto era español, Ya. y traza una bula y dice, bueno, de aquí para acá les ¿Alejandro? toca a los españoles, de aquí para acá a la alejandrina, de aquí para acá les toca a los portugueses. Y se le levanta. ¿Por qué te metes tú en cuestiones temporales? Y entonces el Papa tiene que irse para atrás y decir, bueno, no, momentito. La bula lo que determina es quién evangelizará La evangelización. de aquí para acá y quién evangelizará de No. aquí para allá. ¿Sí? Y tiene que reconocer que los indígenas son también redimidos. No, objetos de redención. O- Sujetos No, de pero redención. tienen que haber sido redimidos por la muerte de Jesucristo. Ah, pues claro. no, por supuesto. Tienen Los que seres haberlo humanos sido. son No obstante que no lo conocieran, Así no es, claro, obstante que claro, no no tuvieran importa. noticias de él. Claro, no importa. Entonces dice, momento, entonces, si son seres humanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a cambiarle a la conquista el nombre y vamos a llamarle evangelización. A eso vamos. Bien. Diálogos hidalguenses, el amor místico, un paréntesis. Ya. Sirve de que regresamos al tema, nos vamos por la historia Sí, señor. de formación Sí, porque- profesional sí. nuestra permanente. Nosotros por historia, don Ricardo por la literatura siempre. Vamos a nuestro tema. Pero Sí. si usted me permite 2 minutos, regresaremos con el mismo gusto. Y con más ímpetu. Ya estamos aquí otra vez y con mucho gusto regresamos en Diálogos Hidalguenses al tema del amor místico. Juan Manuel Menes Yaguno insiste en redondear el tema que estaba tocando respecto a la conquista de México. Entonces, vamos a platicar de este tema un momento. Después, el propio licenciado leerá un poema de Félix Lope de Vega y don Ricardo leerá otro también y seguiremos platicando. Ya. Esto es lo que pretendemos. Juan Manuel. Perfecto. Sí, yo hablaba hace un momento de que entonces la conquista cambia su nombre por el de evangelización. Sí, sí. Y esto es precisamente lo que está creando este espíritu, este ambiente en el que va a florecer el misticismo Ya. del siglo de oro de las letras castellanas. Sí, señor. Y en el cual, como decía el arquitecto, hay un precioso soneto religioso de Lope de Vega, el 18, muy bonito, que dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno escuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía?
y cuántas hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Un bellísimo soneto del viejo Lope de Vega, ¿verdad? Tan Así pecaminoso, tan buen pecador y con elevaciones momentáneas tan altas, ¿verdad? Ahora, este es un gran poema religioso, oigamos un gran poema místico. Y luego entraremos a explicar un poco la diferencia. ¿Le parece, licenciado, arquitecto? Sí, ¿Le señor. parece? Ya. Llama de amor viva de San Juan de la Cruz. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba escuro y ciego, con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y en tu espirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Veamos esto que es lo más inmediato, que el poema de Lope de Vega está trabajado con el gran poder creador de Lope de Vega y con la profunda inteligencia de lo que es la poesía. Eso es. Está hecho con mucha inteligencia, con una sólida, roqueña fe católica, pero básicamente inteligencia. Y el poema de San Juan de la Cruz, quién sabe qué diga. Es como un mero toque de clarín, le proponía yo al licenciado hace rato. Es como una nota dulcísima que no tiene explicación. Hay que leer las propias disquisiciones, las propias aventuras del pensamiento teológico de San Juan de la Cruz para acabar de entender qué es esto. Porque así, de pronto, solo el poema nos inunda de música las orejas, pero no nos dice gran cosa. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. ¿Quién sabe qué diga? La mística es la experiencia más secreta o más misteriosa que puede tener el ser humano aquí en la Tierra. Es la más insondable. Nadie ha podido explicarla. Nunca. Entonces, el poema, la única cosa que se acerca a la experiencia mística un poco es la poesía en verso. Y la poesía en verso, cuando se agrupa místicamente, una palabra tras otra, no dice casi nada. Traduce una experiencia incomunicable con palabras bellísimas que resultan también incomunicables. Hay que pensar arduamente al lado del gran poema para ir entendiendo de qué habla, de qué está tratando. No olvidemos que San Pablo, y con esto le dejo la palabra a los señores, no olvidemos que San Pablo, cuando le pican la cresta, dice, no, si dicen judíos lo soy, si dicen cristianos soy cristiano, si dicen príncipe soy príncipe, pero además fui arrebatado al tercer cielo y vi como soy visto, dice San Pablo. La experiencia mística es ver a Dios como Dios me ve. Advierte usted primero el misterio que hay en esto, la grandeza que hay en esto. Pongamos que usted no cree en Dios, no importa. Advierta usted la grandeza de la imaginación humana que ha podido crear este contexto, este concepto, este espacio de reflexión. En la bienaventuranza, veré a Dios, si me toca, como Dios me ve. Es igualarse amorosamente de repente con el infinito, con lo infinitamente santo. Esto es lo que habla la poesía mística. Y dejemos que los señores metan su cuchara. Un cerebro que se imagina a sí mismo. Ah, ya, qué bonito, claro. Venga, señor, después de esa excelente frase. No, yo en este momento me da la impresión de algún pasaje musical Ya. que nos eleva. Sí. No sabemos exactamente cuál fue el móvil
del músico, del compositor, Ya. para arreglar las notas musicales y elevarnos? No sé, un Wagner que de repente nos deja en el aire y como que quedamos suspendidos, no podemos Ya. regresar. Conste que a mí Wagner me choca mucho, pero siga usted. Un Mahler. Un Mahler. No, pero pudiéramos hablar, Está bien. La resurrección de Mahler. de algunas cosas sublimes en la pastoral de Beethoven, A ver, por a ver, ejemplo, pastor, sí. que te elevan y Sí, que, sí, absolutamente. y que te dejan allí. Es decir, que te tienes que imaginar tú mismo dentro de la música. Sí, está bien eso, así es. Yo les ruego que oigan, si la han oído, tendré interlocución, si no, no. Las gimnopedias de Satie, las 3 gimnopedias de Satie. A mi modo de ver estas cosas, es de la música más elevada que se ha escrito, pues donde se escribe la música, que es Europa. Eric Satie, el gran músico, dice Pieter van der Verde Valkeren. Llegaron fulano, mengano y perencejo, y el gran músico, Eric Satie, cada vez que lo menciona. Y luego dice en una parte, que el lector siempre generoso oiga las gimnopedias de Satie. Son como el principio del mundo, son como la entraña de Grecia. Las gimnopedias de Satie es una elevación casi mística, casi diría, ¿no? Pero bueno, usted citó a Wagner, O Beethoven, es decir, Beethoven, quiero Bach, decir Bach, que en las cantatas, Bach es muy Bach en las muy cantatas. intencionado siempre a cantarle a la divinidad. Sí, sí, tenía esa proclividad, viejo necio. Sí, es que hay momentos en que uno no puede imaginarse que haya podido existir un cerebro en donde se hubieran podido generar ¿Verdad? estas cosas tan hermosas. Y eso es lo que sucede cuando se lee a San Juan de la Cruz. Hay que Sí. dejarse llevar. sí, sí. Y decía el maestro algo que a mí me parece interesante, y lo platicábamos hace un momento, tras bambalinas o en el momento en el que habíamos salido. La poesía mística no tiene una explicación. Ya, claro, claro. Es decir, tenemos que dejarnos llevar. No sé, no se necesita fe. Hablábamos de eso. Es Sí, decir, ni conocimientos de la teología. Ya, no, claro. Aunque desde luego viene después una exégesis que él mismo hace Ya. y es una cosa fenomenal, ¿no? Pero hay que dejarse llevar. La fe en la poesía mística creo que es fundamental. Y creo que es el móvil más importante. Y hablábamos de si se podía llegar a la mística en la novela. Creo que lo que usted me decía es excelente. La novela tiene un plano, tiene un programa de trabajo Sí. que no puede dejarse llevar. Sin embargo, hablaba usted de alguien que se acerca un poco. Léon Blois, el misticón francés, Léon Blois, quiso rozar la mística en la novela. No creo que lo haya conseguido. Se ve todo inventado muy de propósito. Y lo que enamora de la poesía mística es que no está inventado nada. Es que el gran poeta balbuce cosas que quién sabe qué quieran decir. Comunican un airón musical de inmensa belleza. Y si uno se mete ya teológicamente en la cosa, acaba entendiendo. Pero para poder leer ya con conocimiento el poema, tiene que recordar todo lo que estudió para volver a explicarse el poema. Porque no se explica, dice, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¿Qué es esto? Yo sé decir, porque he leído a San Juan, es el anhelo de muerte del místico. Que Santa Teresa dice muero porque no muero. Muero porque no muero. Qué precioso. Sí. En la gana de morir, ¿por qué? ¿Quieren, por favor, no hablar en voz alta los queridos jóvenes del staff, como se dice? ¿En qué estaba? Esto es lo malo de las Estamos en el muero porque no muero, en No Santa muero porque Teresa. no muero. Que en la gana de morir para acabar con el cuerpo, Sí. que es lo que impide la comunión con Dios. El poeta místico lleva un camino de ascensión hacia arriba, de una terrible dureza, de un ímpetu, de tal intensidad espiritual, que entra en estados catalépticos, en estados de desmayo total. Parece un muerto durante varios días. Es un muerto. Se ha deshecho de su cuerpo y vuela a la unión con Dios. Cuando dice el poeta, rompe la tela de este dulce encuentro, es que lo poco que le queda de vida
al místico, ¿no? Quiere el místico que se acabe. Es apenas una fina tela transparente, pues ya quiere que se acabe para que el alma quede libre. Como dice Fray Luis, como quisiera libre de esta prisión volar al cielo, quede libre el alma y se junte al amado en un ósculo monumental. El beso entre Dios y su criatura es algo que encoge el ánimo, solo de imaginarlo. El rostro de Dios es el tamaño del horizonte, y ese es el rostro que voy a besar si me elevo sin cuerpo lo suficiente. Una de las renuncias principales que exige la mística es la renuncia al cuerpo, donde tocamos lo del principio del programa. Se deshace del mundo. Oiga usted esto. Oigo eso. Vivo sin vivir en mí. Claro. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí. Ya, bien. Después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí, cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Qué vieja jactanciosa, además. Santa Teresa de ¿no? Claro, ya se siente unida a Dios. Bueno, qué vieja, mosquera y andariega. El misticismo es eso. Sí, señor. Sin jactancia no hay misticismo. También es un atrevimiento el misticismo. ¿Lo llamaría usted soberbia, arquitecto? No, a lo mejor no soberbia, jactancia. Es una de las formas modestas de la soberbia. Bueno, la jactancia. Sí, es una de las formas modestas. La presunción arrogancia también. Eso es elevación. Presunción. Presunción. Kierkegaard precisamente habla de eso, ¿no? Diga, Kierkegaard. Kierkegaard. Ya. Él precisamente aborda el tema y dice que los místicos están tan fuera de la realidad que si el hombre, si la mujer es una creación de Dios y es Dios mismo, ¿por qué no elevarse a través de él? ¿Por qué el místico tiene que salirse del mundo y dejar todo lo que es humano y solamente tener una directa relación con Dios? Su amor es solamente con Dios. Y aunque los hombres sean creaciones de Dios y creaciones del amor de Dios, no hay misticismo cuando se habla del amor del otro. Ya, bien. Y conste que Kierkegaard es protestante. Sí. Roza la mística. No es enteramente un místico. ¿Y por qué dice usted conste que es protestante? Ellos también pueden tener esa sensación de amor a Dios o esa necesidad del emparejamiento con la divinidad. O sea, no necesariamente tiene que ser católico para que haya místico. Claro. Los hindúes son los hindúes, místicos. la cuestión en China. Sí. Japón, usted no nos ha hablado ahora de Japón, don Ricardo, Sí. que siempre está usted con él. Sí. Lo que pasa es que para entender la mística nos es muy difícil imaginar un espacio fuera de la catolicidad. Nuestras raíces son poderosamente católicas. No es un orgullo, pero es una realidad. Y allí entendemos la clausura que impone y la liberación que impone la mística. A mí me es muy difícil imaginar la relación directa con Dios. Muy difícil, por no decir imposible. Estamos acostumbrados a imaginar la iglesia como la esposa, como la esposa de Jesucristo, camino que debemos seguir para ascender a Jesucristo. El hombre de raíz protestante probablemente considere una aberración, ¿no?, la existencia de la Iglesia Católica. Ya dicen que en el Apocalipsis, cuando se habla de la gran prostituta, se habla de la Iglesia Católica, dice el teólogo protestante. Recordará usted a la gran prostituta mencionada por San Juan. Y reiterada por Voltaire. Bueno, aquel era un viejo muy meco, el Voltaire. Pero, en fin, estamos viendo que estos son pasiones secretísimas, amores misteriosísimos, y cómo se vierten en la poesía, cómo el místico debe pasar por un ascetismo casi absoluto, por un desprendimiento casi total de su cuerpo. Cómo ese desprendimiento lo logra en algunas ocasiones, cuando el místico entra en éxtasis, que es verdaderamente un muerto. La última etapa del... Regresa y cobra de nuevo la vida. No se explica. Los hombres racionales abominan del misticismo. Yo conozco sacerdotes muy severos, jesuitas, por cierto, que niegan totalmente el misticismo. Esas son burradas. Y hombres aventajados en la teología de la liberación hablan del hombre, con el hombre. Nada de Dios, quién sabe que sea eso. Es el infinito. No hay manera de comunicarse con él. Aquí, los hombres.
y que Cristo se encargue del resto. Es lo que dicen. No, ve usted. No, pero estoy tomando mucho la palabra. Venid, amigos queridos, venid. Lo que pasa es que los jesuitas tienen otro concepto más elevado de lo que es la religión católica, pero yo pienso que en materia de doctrina las cosas están muy claras en los libros, en las encíclicas, en los acuerdos tomados en los concilios. Esto de la teología de la liberación que usted mencionaba, que tiene como eje principal de su planeación y ejecución al ser humano vivo, no hay a la potencial alma que se va a salvar, sino a un ser que vive en la tierra, sufre, tiene hambre, requiere de salud, de bienestar, de amor, etcétera, ¿no? El cuerpo. Sí. Pero bueno, fundamentalmente en la Biblia y en el Nuevo Testamento, el mensaje es espiritual. Las promesas no son físicas ni objetivas. Las promesas son después de la muerte. Tan es así que el propio Jesús, enjuiciado por Pilatos, manifiesta que su asunto no está en este mundo. Claro. Que si así lo estuviera, en este momento le dijo a Pilatos, no estaría yo enfrente de ti. Claro. Es decir, ahí está muy claro la doctrina, en el sentido de que la misión fundamental de la iglesia es la salvación de las almas. Ahora, yo sí estoy... En la teoría, ¿verdad? Sí, yo sí estoy de acuerdo en que el ser humano es integral, es alma y es cuerpo. Que para que comprenda y pueda ser sujeto de salvación, debe tener mínimos de bienestar. No se puede enseñar la doctrina a un niño en ayunas, o a un desnutrido, o a una persona que no ha sido bien alimentada. Primero hay que hacer que coma bien, hacer que tenga mínimos de bienestar, pero no como objetivo final. Son digresiones y son comentarios, está bien. Comentarios nada más. No, porque usted dijo que... Es decir, el hecho de que el hombre viva adecuadamente en este mundo no implica la renuncia al premio o castigo divino después de la muerte. Claro. Pero ellos trabajan con lo que tienen, con el material que tienen. ¿A usted le parece bien que los mexicanos requiramos la necesidad o el auxilio de sacerdotes de otras nacionalidades para que nos vengan a enseñar a vivir en Chiapas? No, de ninguna manera. Por supuesto que no. Mire usted, en la pobreza, y más aún en la pobreza extrema, nada fructifica, sino el mal. Sí, claro. El hambre, la perversidad es el patrimonio de todos los pecados. Y la abundancia también hay toda suerte de pecados, muy indecentes y muy gratos, conste, ¿no? Pero el hambre es la cuna de la violencia, la cuna de la ira, justa o injusta, la cuna del crimen. De la envidia. De la envidia. Si tengo hambre y mis hijos tienen hambre, yo salgo y agarro al primer baboso que se deje y le quito lo que lleve, si es necesario la vida. Porque yo no puedo morir de hambre, ni mis hijos tampoco. Porque ni siquiera podría yo asomarme a los misterios de Dios o de el Santísimo Redentor si la panza está vacía. Cuidado con eso. Aunque, sin embargo, don Ricardo, acuérdese usted, hablando de los místicos, hablando de los iluminados, de los que levitan, es muy poco la necesidad de comer que tienen, por ejemplo. El misticismo se desarrolla intensamente en la ausencia de proteínica y de vitaminas. Sí. A veces hasta parecen ser espejismos, alucinaciones provocadas por la debilidad. Pero es deliberado. De los cartujos de los Es deliberado. Bien. El místico quiere. Y además es voluntario, y además, si hemos de analizar el misticismo como se propone, está asistido por la gracia. Es Dios el que otorga la gracia para ese sacrificio corporal y para esa búsqueda del infinito. La inspiración del Espíritu Santo de la que hablábamos al principio. Qué inmensa diferencia hay entre un franciscano descalzo, de los primeros que vinieron, por ejemplo, a Pachuca, los que vivían en San Francisco, y que el eran Papa de hoy, de estricta observancia. ¿Y el Papa de hoy? No. Y alguno de esos curas chocolateros del siglo pasado, del Bajío. Muy lindo eso de curas chocolateros. Lleno de comida y todo. Hay una gran diferencia. Vedlos cebados como marranos. Duros, sin calidad. Esos son. Entonces, dígame usted, parece que me está usted regañando.
Dígame usted, esos hombres así, esos hombres cebados, gordos, que han comido muy bien, ¿usted cree que pueden tener algún asomo de misticismo? Ninguno. Claro que no. Ojalá tuvieran algún asomo de caridad. La religión se estropea con la abundancia, con el confort excesivo. La abundancia del vientre, sí. Del vientre. Bien. Acuérdense del Concilio de Trento, la discusión de los franciscanos con dominicos agustinos, esto lo trata esta obra de Humberto Eco extraordinariamente, ¿no? Es decir, la lucha entre si la iglesia debe ser pobre, si la iglesia debe tener bienes o no debe tener bienes. Y precisamente fíjense a dónde se da el misticismo entre los carmelitas. Ya, descalzos. Descalzos, es decir, mugrosos ellos. Así es, ese es. Y claro, camineros. Pero un detalle que es importante, es decir, ellos abrazan la orden carmelita a sabiendas de todo lo que ello implica. Ya. Y de ahí surge. Quizá por eso, no sé, ¿habrá místicos en el siglo XX, místicos hoy? Cada vez es más difícil, ¿no es así? Cada vez es más difícil. Así es. Es decir, eso es a lo que yo me refería cuando hablaba del siglo XVI, el siglo de la conquista. Hay todo un ambiente creado para que pueda darse Vamos, claro. Es decir, la salida del medioevo y esta... Una de las tesis de la teología católica es que el santo, cuando sale, pues, fulano es santo. Bueno, es un premio a una sociedad que se ha esforzado en la unción casi interminablemente. Entonces surge la santidad. La santidad no se puede dar en este momento en México. ¿Por qué? Porque es un país donde campea la mentira y la corrupción, toda, pareja, en todas las clases, en todos los individuos. Yo zafo. Ni soy corrupto, ni soy pecaminoso. Digamos que ya no. Pero pertenezco a una sociedad que es profundamente corrupta y pecaminosa y mentirosa. Esta sociedad no puede dar un santo por lo que... Acuérdese que la corrupción necesita de dos. ¿Quién y quién, señor? El que corrompe y el que se deja corromper. Bueno, los dos son igualmente corruptos. Claro. En tal manera, cada vez que le doy algunos pesos, ya no pocos, a la gente de tránsito que me detiene, pues yo participo de la corrupción. Así es. Porque si no, tendría que padecer de la otra corrupción. El coche al corralón, la enormidad de mordidas, ¿no? Y el desmantelamiento del automóvil. Sí. Para que los guaruras se queden con mi coche, que me ha dado tanto trabajo pagar en abonos. No. En fin, yo no sé por qué andamos ya con los corralones. Sí, yo creo que... Por Dios santo. Bueno, aunque parezca ¿mentira? Que no es cierto, Ah. se nos fue ya una hora de plática sobre el amor santo. místico. Dios santo. De tal forma que yo pediría a Juan Manuel Menes algún concepto final. Después, a sí mismo, se lo rogaría al maestro Garibay. Algún concepto final que redondee nuestra plática sobre el amor místico. Bueno, creo que lo que ha quedado muy claro es que el misticismo es una elevación del hombre hacia Dios. Ya, claro. Y que en la literatura el misticismo se manifiesta con esa docta ignorancia de la que hablábamos en el éxtasis. Sí. Que con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa, logra expresiones literarias extraordinarias. Yo diría las mejores del siglo de oro de las letras castellanas, Sí. parteaguas de nuestro lenguaje, Sí. de esto que es nuestro medio de comunicación hoy. Y que, pues, ese misticismo ha venido en decadencia, que tiene muchas confusiones, lo hemos visto. ¿Se está con- usted extendiendo mucho? Siga. Con el amor religioso, con el ascetismo, etcétera, pero que fundamentalmente es eso. Ya. Y que les agradezco mucho la No, invitación a platicar. al contrario, te agradecemos mucho a ti. Creo que el maestro Garibay estará de acuerdo conmigo. Claro. De que hayas vestido con tu presencia y cultura el programa de esta noche. Don Ricardo, aquí usted. Señor, cuando dice San Juan de la Cruz, ay, en la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. El místico se eleva en un ascetismo feroz, diría, hasta el éxtasis, hasta la consideración de la muerte. Allí comienza su viaje, en absoluta oscuridad, en busca de Dios. La oscuridad es absoluta, pero el místico está asistido por Dios. Y hay una luz que solo el místico ve, que no sabe de dónde sale y a dónde va, pero lo va guiando, lo va guiando. En la inmensa soledad negra que va cruzando, que es como la muerte de Dolorosa la Cosa,
¿no? Una luz lo guía. Hasta la aurora, el final, donde entrar en los brazos del amado. Dice la poesía mística. Ya. Pues, amigos, muchas gracias por haber presenciado este programa que Radio y Televisión Hidalgo realiza para ustedes, Diálogos Hidalguenses, con el maestro Ricardo Garibay, su servidor Luis Corrales Vivar. Esta noche agradeciendo la presencia de Juan Manuel Menes y su paciencia en su casa, en su televisión. Muchas gracias.